La Iglesia luterana nació en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, cuando publicó sus famosas 95 tesis en Wittenberg, Alemania. Con ellas, Lutero cuestionaba prácticas de la Iglesia católica de la época, especialmente la venta de indulgencias, principales creencias, sola Escritura, solo la Escritura. La Biblia es la única autoridad para la fe y la vida cristiana. Sola fide, solo la fe. La salvación no se alcanza por obras o méritos humanos, sino solo por la fe en Jesucristo. Sola gratia, solo la gracia. La salvación es un regalo gratuito de Dios, no algo que se compra o se gana. Sacramentos. Reconocen principalmente dos sacramentos: bautismo, Santa Cena, Eucaristía, entendida como presencia real de Cristo, pero no igual a la transubstanciación católica. Martín Lutero no escribió una Biblia nueva, pero sí hizo cambios importantes en la forma de ordenar y valorar algunos libros. ¿Qué libros quitó o puso en duda? Del Antiguo Testamento. Lutero rechazó los libros deuterocanónicos. Estos libros son Tobías, Judith, Sabiduría Eclesiástico, Sirácides, Baruch 1 y 2 Macabeos, además, fragmentos de Esther y Daniel. Lutero los llamó apócrifos, aunque admitía que eran útiles para la lectura, pero no al nivel de la escritura inspirada. Del Nuevo Testamento. Lutero no quitó libros, pero sí dudó del valor de algunos y los puso al final de su traducción de la Biblia. Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis. Los llamó libros discutidos porque no le parecían tan claros en la doctrina de la fe y la gracia. Sin embargo, los dejó dentro del Nuevo Testamento. Resumen: Biblia católica, 73 libros, 46 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Biblia protestante, incluida la luterana, 66 libros, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. La diferencia está en los 7 deuterocanónicos que Lutero y otros reformadores no aceptaron como inspirados. La Iglesia anglicana nació en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, pero con un origen muy particular. En 1534, el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia católica porque el Papa no le concedió la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Por esto, el rey promulgó el Acta de Supremacía, donde se proclamó cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Así surgió la Iglesia de Inglaterra, conocida más tarde como Iglesia Anglicana. Principales características. Autoridad. El monarca inglés pasó a ser la máxima autoridad terrenal de la Iglesia, aunque con el tiempo se reconoció más autonomía eclesial. Doctrina y liturgia. Se mantiene una fe similar al catolicismo en lo litúrgico: misas, sacramentos, obispos. Pero en doctrina adoptó influencias protestantes. Libro de oración común. Es el texto más importante de la espiritualidad anglicana, donde se recogen oraciones, liturgias y celebraciones. Sacramentos. Reconocen dos sacramentos principales: bautismo y Eucaristía, aunque también practican otros como confirmación y matrimonio. Expansión. Con el tiempo el anglicanismo se extendió a las colonias británicas, África, América, Asia, Oceanía. Hoy está organizada en la Comunión Anglicana, una red mundial de iglesias autónomas unidas en torno a la Iglesia de Inglaterra y al arzobispo de Canterbury como referencia espiritual. En resumen, la Iglesia anglicana fue fundada en el siglo XVI por el rey Enrique VIII, no por un motivo teológico inicial, sino político y matrimonial. Con el tiempo, se consolidó como una iglesia cristiana que combina elementos católicos y protestantes. La Iglesia presbiteriana surgió en 1560, cuando Escocia adoptó oficialmente la Reforma Protestante bajo la influencia de John Knox. Knox, tras estudiar en Ginebra con Juan Calvino, regresó a Escocia y organizó la Iglesia siguiendo el modelo calvinista. ¿Por qué surgió? Influencia del calvinismo. Knox se inspiró en Calvino, quien enseñaba la soberanía absoluta de Dios y la centralidad de la Escritura. Deseo de independencia eclesiástica. Los reformadores escoceses no querían una iglesia dirigida ni por el Papa ni por un rey, sino gobernada por ancianos elegidos en cada comunidad. Reforma nacional. En 1560, el Parlamento de Escocia aprobó la Confesión de Fe escocesa, escrita en gran parte por John Knox,
estableciendo oficialmente la Iglesia Presbiteriana. Sacramentos. Reconocen dos. Bautismo. Santa Cena. En resumen, la Iglesia Presbiteriana nació en 1560 en Escocia, fundada por John Knox. Surgió como un movimiento de reforma contra los abusos de la Iglesia Católica, influido por el calvinismo, y se organizó bajo un sistema de presbíteros y asambleas, dándole un carácter democrático y comunitario. La Iglesia Bautista surgió a inicios del siglo XVI, 1609, en Ámsterdam, Países Bajos. Su fundador fue John Smyth, un pastor inglés que, junto con un grupo de creyentes, buscaba una fe más fiel al Nuevo Testamento. Se considera que la primera iglesia bautista se organizó en 1609, cuando Smyth y su comunidad practicaron el bautismo de creyentes adultos, rechazando el bautismo de niños. ¿Por qué surgió? Reacción contra la Iglesia de Inglaterra. Smith había sido parte del movimiento separatista inglés, que quería romper totalmente con la Iglesia anglicana. Énfasis en el bautismo consciente. Enseñaban que solo las personas que hacen una confesión personal de fe en Cristo deben ser bautizadas, no los bebés. Libertad de conciencia y de religión. Los bautistas defendían la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de cada creyente para interpretar la Biblia y la autonomía de cada congregación. Modelo congregacional. A diferencia de católicos, anglicanos o presbiterianos, los bautistas sostienen que cada iglesia local es autónoma y se gobierna a sí misma. Principales creencias. Bautismo solo de adultos creyentes, por inmersión en agua. La Biblia como única regla de fe y práctica. Salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Autonomía de la iglesia local. Sacramentos. Practican el bautismo y la cena del Señor, como ordenanzas, no como sacramentos con poder en sí mismos. Expansión. Desde Ámsterdam, la fe bautista regresó a Inglaterra y luego se expandió a Estados Unidos, donde creció rápidamente. Hoy es una de las denominaciones protestantes más grandes del mundo, especialmente en América y África. En resumen, la Iglesia Bautista fue fundada en 1609 por John Smyth en Ámsterdam. Surgió como un movimiento que buscaba una fe más cercana al Evangelio, con énfasis en el bautismo de adultos creyentes, la libertad de conciencia y la autonomía de cada iglesia. Los Rosacruces son una corriente espiritual y esotérica que surgió en Europa a comienzos del siglo XVII. Su nombre proviene de la rosa cruz, símbolo que combina la rosa, flor que representa el alma, la vida y la iluminación, con la cruz, símbolo del sacrificio, el mundo material y el cuerpo humano. Aquí te resumo lo más importante sobre ellos. Origen. Los Rosacruces aparecen por primera vez en 3 textos anónimos publicados en Alemania entre 1614 y 1617. Fama Fraternitatis. Confessio Fraternitatis. Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Estos manifiestos cuentan la historia de Christian Rosenkreuz, un sabio legendario que habría viajado a Oriente, Arabia, Egipto, Tierra Santa, y regresado con conocimientos ocultos. La orden se presentaba como una fraternidad secreta que buscaba transformar la ciencia, la religión y la sociedad, uniendo conocimiento espiritual con progreso humano. Principios espirituales. Los Rosacruces promueven: 1. La búsqueda de la verdad más allá de la religión dogmática. 2. El desarrollo interior del ser humano para alcanzar la sabiduría. 3. El conocimiento esotérico de la naturaleza, el cosmos y lo divino. 4. La fraternidad universal entre los hombres. 5. La alquimia espiritual, entendida no como fabricar oro, sino como transformar el alma. Influencias. Mezclaron elementos de cristianismo místico, gnosticismo, hermetismo, cábala y alquimia. Influyeron en la masonería y en otras corrientes esotéricas de Europa. En el siglo XX surgieron varias organizaciones modernas que dicen continuar la tradición Rosacruz, como la MORC, Antigua y Mística Orden Rosae Crucis. Visión espiritual. Para ellos, la rosa floreciendo en la cruz simboliza el despertar del espíritu en medio de la vida material. La cruz igual limitaciones humanas, sufrimiento y mundo físico. La rosa igual el alma que evoluciona, se abre y se ilumina con el amor divino.
En resumen, los Rosacruces no son una religión formal, sino una escuela de pensamiento espiritual y filosófico que busca la sabiduría interior y la unión con lo divino, dejando huella en la historia de las ideas ocultistas y esotéricas de Occidente. Los amigos o cuáqueros, en inglés Religious Society of Friends, Sociedad Religiosa de los Amigos, son un movimiento cristiano nacido en Inglaterra en el siglo XVII, en tiempos de grandes tensiones religiosas. Origen: fundados alrededor de 1647 por George Fox, un predicador inglés que rechazaba las jerarquías religiosas y el formalismo de la Iglesia anglicana. Fox predicaba que cada persona puede tener una relación directa con Dios, sin necesidad de sacerdotes, sacramentos ni templos suntuosos. Fueron llamados Quakers, tembladores, porque, durante sus reuniones, algunos experimentaban temblores o estremecimientos al sentir la presencia del Espíritu Santo. Creencias principales. 1. La luz interior. Creen que cada persona lleva dentro de sí una chispa divina o la presencia de Cristo, que guía hacia la verdad. 2. Sencillez. Rechazan lujos, adornos y rituales complicados, buscando una fe simple y directa. 3. Igualdad. Todos los hombres y mujeres son iguales ante Dios, lo que los llevó a defender la dignidad humana. 4. Pacifismo. Se niegan a participar en guerras o violencia, objeción de conciencia. 5. Reuniones en silencio. Suelen orar en silencio, esperando que alguien, inspirado por el Espíritu, comparta un mensaje. Aportes a la sociedad. Defendieron la abolición de la esclavitud en los siglos XVIII y XIX. Promovieron la educación fundando escuelas y universidades. Han sido muy activos en movimientos por los derechos humanos, la paz y la justicia social. Son conocidos por su honestidad en los negocios y su vida austera. Espiritualidad. No tienen jerarquías rígidas ni clero. Se reúnen en lo que llaman reuniones de amigos, donde se busca escuchar juntos la voz de Dios. Su fe se basa más en la experiencia espiritual viva que en doctrinas escritas. En resumen, los cuáqueros son una comunidad cristiana que ha marcado la historia por su pacifismo, sencillez, defensa de la igualdad y compromiso social, siempre guiados por la idea de la luz de Cristo en cada persona. La Iglesia Congregacional no tiene un solo fundador como tal, porque nació como un movimiento dentro del puritanismo inglés del siglo XVI al XVII. Sin embargo, hay algunos nombres clave. Robert Brown, 1500 a 1633, considerado el padre del congregacionalismo. Fue un predicador inglés que defendió que cada congregación debía ser independiente, gobernada por sus propios miembros. Otros líderes puritanos también influyeron, como William Brewster y John Robinson, pastores de los peregrinos que viajaron en el Mayflower, 1620, a América del Norte y fundaron comunidades congregacionalistas en Nueva Inglaterra. Origen. El congregacionalismo nace en Inglaterra en el siglo XVI-XVII, dentro del movimiento de los puritanos que buscaban reformar la Iglesia anglicana. Se formó a partir de los que pensaban que cada congregación local debía gobernarse por sí misma, sin obispos ni estructuras externas. Muchos de ellos emigraron a América del Norte, especialmente los peregrinos del Mayflower, 1620, que fundaron colonias en Nueva Inglaterra. Principios. 1. Autonomía de la congregación. Cada iglesia local es independiente y se gobierna democráticamente sin jerarquías externas. 2. La Biblia como autoridad. Se rigen por la Escritura como norma de fe y conducta. 3. Sacerdocio universal. Todo creyente puede participar activamente en la vida espiritual, no solo los pastores. 4. Adoración sencilla. Cultos simples centrados en la predicación, la oración y el canto. 5. Disciplina y vida moral. Los miembros eran llamados a vivir de manera recta, con mucha seriedad en su fe. Influencia. Los congregacionalistas jugaron un papel clave en la formación de los Estados Unidos, ya que influyeron en las ideas de democracia,
libertad religiosa y gobierno autónomo. Varias universidades de prestigio, Harvard, Yale, fueron fundadas por congregacionalistas. Con el tiempo, muchos de ellos participaron en la creación de la Iglesia Unida de Cristo, United Church of Christ, UU, en 1957. Espiritualidad. Se enfocan en una fe personal, comunitaria y responsable. La Iglesia es vista como una comunidad de pacto, donde cada miembro se compromete libremente. Sus reuniones resaltan la lectura bíblica, la oración y la predicación más que los rituales solemnes. En resumen, los congregacionalistas son cristianos protestantes que defienden la libertad de cada iglesia local, la participación democrática de los creyentes y la autoridad de la Biblia, dejando una huella muy fuerte en la historia religiosa y política de Inglaterra y Estados Unidos. El metodismo nació en Inglaterra en el siglo XVIII dentro de la Iglesia anglicana. Fue fundado por John Wesley, 1703 a 1791, junto con su hermano Charles Wesley y su amigo George Whitefield. El nombre metodistas surgió como un apodo burlón, porque en la Universidad de Oxford tenían un grupo de estudio muy disciplinado, con un método riguroso de oración, estudio bíblico y obras de caridad. Principios. 1. Santificación y vida santa. La fe debía traducirse en una vida práctica de amor a Dios y al prójimo. 2. Énfasis en la gracia. Predicaban que la salvación es por gracia mediante la fe, pero también que el cristiano debe esforzarse en crecer espiritualmente. 3. Predicación al aire libre. Wesley y sus compañeros predicaban fuera de las iglesias, en campos, calles y minas, acercando el evangelio a la gente sencilla. 4. Organización en grupos. Crearon sociedades, clases y bandas donde se reunían para orar, estudiar la Biblia y rendirse cuentas unos a otros. 5. Obra social. Fundaron orfanatos, ayudaron a los pobres y lucharon contra injusticias sociales, como la esclavitud. Expansión. En Inglaterra, el metodismo se extendió rápidamente entre las clases trabajadoras. En Estados Unidos, el metodismo creció aún más, convirtiéndose en una de las denominaciones protestantes más grandes. Hoy existen diversas ramas metodistas, siendo una de las principales la Iglesia Metodista Unida. Espiritualidad. Cultos vibrantes con predicación, himnos, muchos compuestos por Charles Wesley, y fuerte sentido comunitario. Gran énfasis en la música congregacional como forma de alabanza, vida cristiana práctica, oración, estudio de la Biblia, servicio y compromiso social. En resumen, los metodistas son cristianos protestantes que surgieron del movimiento de John Wesley, caracterizados por su disciplina espiritual, predicación popular, servicio social y énfasis en la santidad personal. El movimiento de los discípulos de Cristo nace a comienzos del siglo XIX en Estados Unidos. Sus principales fundadores fueron Thomas Campbell, 1763 a 1854, y su hijo Alexander Campbell, 1788 a 1866, inmigrantes de origen presbiteriano que llegaron desde Irlanda. Barton W. Stone, 1772 a 1844, pastor que buscaba una fe más sencilla y sin divisiones. Estos líderes se unieron en el llamado Movimiento de Restauración, Restoration Movement, que quería volver al cristianismo del Nuevo Testamento, sin credos humanos ni divisiones denominacionales. Principios. Cristo como único Señor y Maestro. Solo Jesús es la autoridad, no credos ni confesiones de fe externas. La Biblia como regla de fe, interpretada en comunidad y con libertad de conciencia. Unidad de los cristianos. Su lema famoso es: no somos la única iglesia de Cristo, pero somos de Cristo y queremos ser simplemente cristianos. Bautismo por inmersión. Lo practican como signo de fe y compromiso con Cristo. Cena del Señor cada domingo. Consideran la Eucaristía, cena, como el centro del culto cristiano. Gobierno congregacional. Cada iglesia local es autónoma
aunque forman parte de una fraternidad. Expansión. En Estados Unidos crecieron bastante en los siglos XIX y XX. Hoy la denominación se conoce como Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Christian, Church, Disciples of Christ. También se relaciona con otras ramas del movimiento de restauración, como las Iglesias de Cristo, Churches of Christ, y las iglesias cristianas independientes. Espiritualidad. Cultos sencillos centrados en la predicación de la palabra y la cena del Señor. Fomentan la unidad, el servicio social y la justicia, con un fuerte compromiso ecuménico. Valoran la libertad de conciencia, por eso no todos piensan exactamente igual dentro de la denominación. En resumen, los discípulos de Cristo son una iglesia protestante que surgió en Estados Unidos buscando la unidad de los cristianos, el regreso a la fe del Nuevo Testamento y una vida centrada en la cena del Señor, el bautismo y la libertad de conciencia. Los episcopalianos forman parte de la Comunión Anglicana, que surgió en Inglaterra en el siglo XVI cuando el rey Enrique VIII, 1491 a 1547, rompió con la Iglesia Católica y fundó la Iglesia de Inglaterra. En Estados Unidos, después de la independencia, 1776, los anglicanos norteamericanos se organizaron como la Iglesia Episcopal, Episcopal Church, que es la rama estadounidense del anglicanismo. Principios. Episcopado histórico, su nombre viene de episcopo, obispo. Conservan el gobierno de la Iglesia por medio de obispos, igual que católicos y ortodoxos. Equilibrio de fe, vía media. Se definen como un camino intermedio entre el catolicismo y el protestantismo. Biblia, tradición y razón. Son sus tres pilares para discernir la fe. Sacramentos. Reconocen principalmente dos como esenciales, bautismo y Eucaristía, pero también practican los demás sacramentos tradicionales. Culto litúrgico. Usan el Book of Common Prayer, libro de oración común, que estructura sus oraciones, himnos y liturgia. Libertad de conciencia. Permiten diversidad de opiniones teológicas, incluso sobre temas sociales y morales. Expansión. La Iglesia Episcopal es la rama en Estados Unidos, pero el anglicanismo está presente en más de 160 países con unos 85 millones de fieles. Es una de las comunidades cristianas más influyentes en el mundo anglosajón. Espiritualidad. Sus celebraciones son muy parecidas a la misa católica, con liturgia solemne y uso de vestimentas. Combinan la solemnidad sacramental con un espíritu abierto y ecuménico. Enfatizan la justicia social, la paz y la dignidad humana. En resumen, los episcopalianos son la rama del anglicanismo en Estados Unidos, caracterizados por mantener la liturgia y los sacramentos católicos, pero con la libertad y el espíritu reformador protestante, viviendo una fe equilibrada entre tradición y apertura. El movimiento adventista nació en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Surgió del millerismo, un grupo de cristianos que seguían a William Miller, 1782 a 1849, un predicador bautista que anunció la pronta venida de Cristo entre 1843 a 1844, cuando Jesús no volvió en la fecha esperada, el Gran Chasco de 1844. Algunos grupos se disolvieron, pero otros siguieron estudiando la Biblia, entre ellos un grupo liderado por Ellen G. White, 1827 a 1915, junto con James White y Joseph Bates, fundaron lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1863. Principios. Segunda venida de Cristo, Adventus Quoa Venida. Creen firmemente que Jesús volverá pronto de manera visible y gloriosa. Sábado como día de reposo, en lugar del domingo, guardan el sábado como día sagrado de adoración, siguiendo el cuarto mandamiento. Biblia como única regla de fe, interpretada con énfasis en la profecía y la preparación para el fin de los tiempos. Salud y estilo de vida. Promueven el cuidado del cuerpo, una dieta saludable, muchos son vegetarianos, y evitan alcohol, tabaco y drogas. Misión y educación. Son muy activos en evangelización, obras médicas y escuelas. Tienen hospitales, universidades y una de las redes educativas más grandes del mundo. Ellen G. White. Es considerada profetisa y sus escritos son fuente de inspiración espiritual.
aunque la Biblia es la única autoridad doctrinal. Expansión. Hoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene más de 22 millones de miembros en todo el mundo. Son muy reconocidos por su obra médica y educativa, hospitales, clínicas, colegios y universidades en muchos países. Espiritualidad. Sus cultos incluyen estudios bíblicos, cantos, predicación y participación activa de los miembros. Dan gran importancia a la vida de oración y a la esperanza en la venida de Cristo. Sus comunidades fomentan la fraternidad, la disciplina y la vida sencilla. En resumen, los adventistas son cristianos protestantes que ponen el énfasis en la esperanza de la pronta venida de Cristo, la observancia del sábado, la salud integral y la misión educativa y médica, inspirados en la obra de Ellen G. White y los fundadores del movimiento. Los mormones, fundados en Estados Unidos en 1830 por Joseph Smith, 1805 a 1844. Joseph Smith relató que en 1820 tuvo una visión de Dios Padre y Jesucristo, quienes le dijeron que ninguna iglesia existente tenía la plenitud de la verdad. En 1823, según él, un ángel llamado Moroni le reveló unas planchas de oro con antiguos escritos. Con la ayuda de lo que llamó intérpretes, tradujo esas planchas y en 1830 publicó el Libro de Mormón, considerado por ellos otro testamento de Jesucristo junto con la Biblia. Creencias principales. Restauración del Evangelio. Creen que Joseph Smith restauró la verdadera Iglesia de Cristo, que se había perdido tras la época apostólica. Escrituras. Usan la Biblia, el Libro de Mormón, la doctrina y convenios y la perla de gran precio. Dios y Jesucristo. Creen en Dios Padre, Jesucristo como su Hijo y el Espíritu Santo, pero no en la Trinidad tal como la entienden católicos y protestantes. Profetas modernos. Creen que Dios sigue guiando a su Iglesia mediante un presidente profeta vivo. Templos. Allí realizan ordenanzas sagradas como el matrimonio eterno y el bautismo por los muertos. Plan de salvación. Enseñan que todos somos hijos de Dios y podemos progresar hasta llegar a ser semejantes a Él. Familia eterna. Dan enorme valor a la familia, que creen puede continuar unida más allá de la muerte. Expansión. De unos pocos seguidores en 1830, hoy tienen más de 17 millones de miembros en todo el mundo. Su sede central está en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Son conocidos por sus misioneros jóvenes que recorren el mundo de dos en dos, vestidos con camisa blanca y placa con su nombre. Espiritualidad y estilo de vida. Guardan el día domingo como día de adoración. No consumen alcohol, café, té, tabaco ni drogas, siguiendo la palabra de sabiduría. Viven con disciplina, espíritu comunitario y fuerte compromiso con la familia. Sus reuniones dominicales incluyen sacramento, similar a la comunión, enseñanza y estudio. En resumen, los mormones son cristianos que se consideran parte de la restauración del Evangelio en tiempos modernos. Se caracterizan por su énfasis en el Libro de Mormón, la vida familiar, los profetas actuales, los templos y la obra misionera. La YMCA significa Young Men's Christian Association, Asociación Cristiana de Jóvenes. Fue fundada en Londres en 1844 por George Williams, un joven cristiano que quería ofrecer un espacio sano y de fe para los jóvenes trabajadores de la ciudad. Nació en un contexto de revolución industrial, cuando muchos jóvenes vivían en malas condiciones rodeados de pobreza y vicios. Misión. La YMCA buscaba cuidar el cuerpo, actividades físicas y deportivas, formar la mente, educación y cultura, alimentar el espíritu, valores cristianos y oración. Por eso su lema histórico fue espíritu, mente y cuerpo, representado en el famoso triángulo de la YMCA. Expansión. El movimiento creció rápidamente y se expandió a Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Se considera el mayor movimiento juvenil cristiano ecuménico del mundo. Hoy está presente en más de 120 países y atiende a millones de personas. Aportes. Promovieron el deporte organizado, de hecho la YMCA es cuna de la creación de varios deportes modernos. Baloncesto, 1891, inventado por James Naismith en una YMCA de Massachusetts. Voleibol.
1895, también en una YMCA. Ofrecieron albergues, programas de educación, campamentos y actividades culturales. Han sido pioneros en la promoción de la juventud sana, con valores y liderazgo social. Espiritualidad. Aunque nació como un movimiento claramente cristiano evangélico, con el tiempo se volvió más ecuménico y abierto. Hoy sigue promoviendo valores cristianos universales: respeto, servicio, honestidad, solidaridad y amor al prójimo. En resumen, la YMCA es una organización cristiana nacida en el siglo XIX para formar integralmente a los jóvenes, cuerpo, mente y espíritu, que se ha expandido mundialmente con gran influencia en el deporte, la educación y el servicio social. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Surgieron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, como parte del movimiento millerista, que predicaba la pronta segunda venida de Cristo. Tras el Gran Chasco de 1844, cuando Jesús no regresó en la fecha prevista por William Miller, algunos seguidores continuaron estudiando la Biblia, entre ellos Ellen G. White, 1827 a 1915, junto con James White y Joseph Bates, fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863. Se consolidó como un movimiento cristiano protestante con un enfoque profético y de estilo de vida saludable. Creencias principales. Segunda venida de Cristo. Creen que Jesús volverá pronto de manera visible y gloriosa. Sábado como día de reposo. Guardan el sábado, séptimo día, en lugar del domingo, siguiendo el cuarto mandamiento. Biblia como autoridad, interpretada con énfasis en profecías y preparación para el fin de los tiempos. Estilo de vida saludable. Promueven dieta vegetariana, abstinencia de alcohol, tabaco y drogas, y cuidado del cuerpo. Educación y salud. Fundaron escuelas, universidades y hospitales alrededor del mundo. Ellen G. White, considerada profetisa. Sus escritos guían la vida espiritual, aunque la Biblia es la única autoridad doctrinal. Expansión. Actualmente, tienen más de 22 millones de miembros en todo el mundo, reconocidos por su obra educativa y médica, incluyendo hospitales, clínicas, colegios y universidades. Presentes en más de 200 países, con fuerte compromiso misionero. Espiritualidad. Cultos centrados en la oración, estudio bíblico y adoración comunitaria. Énfasis en la vida de preparación y esperanza por la segunda venida de Cristo. Fomentan la fraternidad, disciplina y vida sencilla en sus comunidades. En resumen, los adventistas del séptimo día son cristianos protestantes que ponen el acento en la esperanza en la segunda venida de Cristo, la observancia del sábado, la vida saludable y la misión educativa y médica, siguiendo la enseñanza de Ellen G. White y los fundadores del movimiento. Ejército de Salvación, fundado en Londres en 1865 por William Booth, 1829 a 1912, un predicador cristiano. Su esposa, Catherine Booth, también jugó un papel clave en la fundación y en la orientación social y espiritual de la organización. Nació como un movimiento cristiano, evangélico y social, dirigido principalmente a ayudar a los pobres, indigentes y marginados de la ciudad durante la Revolución Industrial. Principios y características. Cristianos y evangelistas. Buscan predicar el Evangelio de Jesús mientras ayudan a los necesitados. Disciplina militar simbólica. Adoptan una estructura militar con rangos y uniformes, pero es simbólica, no combativa. Servicio social. Ofrecen refugios, comedores, asistencia en desastres, programas de rehabilitación y apoyo a familias vulnerables. Adoración sencilla. Cultos centrados en la predicación, oración y canto, con énfasis en la salvación personal y comunitaria. Valores cristianos prácticos. Honestidad, humildad, solidaridad y compasión. Expansión. Hoy está presente en más de 130 países, con millones de miembros y voluntarios activos, reconocidos mundialmente por sus campañas navideñas de recaudación, Salvation Army Kettles, y su trabajo social en comunidades desfavorecidas. Su obra social incluye hospitales, orfanatos, centros de rehabilitación y programas educativos. Espiritualidad. Creen que la fe en Cristo debe traducirse en acción concreta, ayudando a los necesitados y transformando la sociedad. Sus reuniones incluyen predicación, oración y música,
y buscan formar personas con carácter cristiano y solidario. La espiritualidad está profundamente unida al servicio al prójimo, no solo a la oración individual. En resumen, el Ejército de Salvación es un movimiento cristiano evangélico que combina predicación del Evangelio con acción social, usando un estilo militar simbólico y enfocado en ayudar a los pobres y necesitados, siendo una de las organizaciones cristianas más activas en servicio social a nivel mundial. La Sociedad Teosófica fue fundada en 1875 en Nueva York, UBAU, por Elena Petrovna Blavatsky, 1831 a 1891, Henry Steele Olcott, 1832 a 1907, y William Quan Judge, 1851 to 1896. Su propósito era explorar y difundir la sabiduría espiritual universal, más allá de las religiones tradicionales. Blavatsky viajó por Asia y estudió antiguas tradiciones de India, Egipto y el Tíbet, integrando enseñanzas esotéricas en la teosofía. Principios. La teosofía se basa en 3 principios fundamentales. Hermandad universal. Todos los seres humanos son parte de una sola fraternidad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad. Estudio comparativo de religiones, filosofía y ciencia. Buscan descubrir las leyes universales de la naturaleza y del espíritu. Desarrollo espiritual y ético del ser humano, mediante la meditación, estudio y servicio desinteresado. Otros conceptos importantes, la reencarnación y la ley del karma, son centrales en su enseñanza. El conocimiento espiritual se obtiene combinando intuición, razón y experiencia mística. Promueven la búsqueda de la sabiduría interna y la conexión con lo divino, sin depender de dogmas específicos. Influencia. La Sociedad Teosófica tuvo un gran impacto en el pensamiento esotérico y espiritual del siglo XIX y XX. Inspiró movimientos como la antroposofía de Rudolf Steiner, algunos aspectos de la nueva era. Ayudó a difundir en Occidente la filosofía y espiritualidad de la India y el budismo. Espiritualidad. Se centra en la meditación, estudio y servicio como medios para crecer espiritualmente. Fomenta la autotransformación y la comprensión de los misterios de la vida. Su objetivo no es fundar una religión, sino unificar la espiritualidad y el conocimiento universal. En resumen, la Sociedad Teosófica es una organización espiritual y filosófica que busca la hermandad universal, el conocimiento esotérico y el desarrollo ético y espiritual del ser humano, combinando enseñanzas de Oriente y Occidente y sin depender de religiones dogmáticas. Iglesias recientes, siglos XIX a XX. Origen reciente. Todas estas iglesias, Iglesia del Nazareno, pentecostales, iglesias de santidad, testigos de Jehová, evangélicos y muchas otras, surgieron hace apenas 100 a 200 años, la mayoría en Estados Unidos, en contextos de experimentación religiosa. Apologética. Esto es un recordatorio de que son movimientos muy humanos y modernos, mientras la Iglesia Católica mantiene 2000 años de continuidad apostólica y fidelidad a Cristo. Problemas graves de práctica. Muchas promueven interpretaciones literalistas o extremas de la Biblia, lo que lleva a decisiones peligrosas o insensatas. Testigos de Jehová han llegado a dejar morir a sus hijos por rechazar transfusiones de sangre, siguiendo una interpretación extrema y rígida de la Escritura. Algunas iglesias de santidad o pentecostales pueden imponer normas morales estrictas que alejan la misericordia y el acompañamiento pastoral, generando legalismo y exclusión social. La libertad de interpretación que promueven permite errores que afectan la vida real de sus fieles, mientras que la Iglesia Católica enseña la ley de Dios con prudencia y caridad, protegiendo la vida y la dignidad humana. Énfasis desequilibrado. Muchas se enfocan en experiencias emocionales, profecías, señales o manifestaciones del Espíritu, o en el control moral extremo, más que en la gracia de Dios y la verdadera salvación. Esto genera falsas seguridades o angustias innecesarias, dependiendo de interpretaciones humanas y líderes locales. Consecuencias históricas. A diferencia de la Iglesia Católica, que ha formado hospitales, escuelas, universidades y redes de ayuda social durante siglos, estas iglesias modernas muchas veces carecen de visión de bien común a largo plazo.
Dejan la vida y decisiones médicas importantes en manos de enseñanzas estrictas y literales, causando sufrimiento. La Iglesia Católica, con su magisterio y sacramentos, protege la vida y orienta con prudencia y amor, mientras los movimientos modernos muchas veces actúan sin criterio seguro. Resumen crítico. Reciente y humana. No tienen raíces apostólicas ni sacramentos plenos. Riesgo de daño real. Decisiones extremas afectan la salud, la vida y la familia. Dependencia de líderes humanos, sin guía segura y universal. Enfoque parcial de la fe. Emociones, rituales o normas, en lugar de un camino equilibrado hacia Dios. Conclusión. Apologética. Fuerte. Estas iglesias modernas son invenciones humanas recientes, con enseñanzas parciales que a veces ponen en riesgo la vida y la salvación. La Iglesia Católica fue fundada directamente por Jesucristo, quien eligió a los apóstoles para transmitir su enseñanza y autoridad. Esta autoridad no se ha perdido. La sucesión apostólica garantiza que los obispos y el Papa hoy continúen la misión de los apóstoles. Origen y fundación. La Iglesia Católica enseña que fue fundada por Jesucristo en el siglo I, cuando eligió a los 12 apóstoles y le dio a Pedro la misión de ser la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Mateo 16:18. Desde entonces, los obispos han continuado en sucesión apostólica, y el Papa, como sucesor de Pedro, es considerado el pastor universal de los católicos. Significado de católica. La palabra católica significa universal. Fue usada por primera vez en el siglo I por San Ignacio de Antioquía, para referirse a la Iglesia extendida por todo el mundo. Doctrina central. La Iglesia Católica se basa en un solo Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que murió y resucitó para salvarnos. La Biblia, palabra de Dios, interpretada a la luz de la tradición y el magisterio. Los sacramentos, que son 7, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Organización. El Papa, obispo de Roma y líder de la Iglesia Universal. Los obispos, sucesores de los apóstoles, pastores de cada diócesis, sacerdotes y diáconos, sirven en parroquias y comunidades. Espiritualidad y misión. La Iglesia Católica busca anunciar el Evangelio en todo el mundo. Celebrar la fe en la liturgia y los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, que es el centro de la vida cristiana. Promover la caridad, la justicia social y la defensa de la vida. Acompañar a la familia, a los enfermos y a los más pobres. Historia y presencia en el mundo. Al inicio fue perseguida por el Imperio Romano. Con el Edicto de Milán, 313, el cristianismo fue legalizado. En el año 380, con Teodosio, se convirtió en la religión oficial del imperio. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tenido un papel decisivo en la cultura, la educación, la ciencia y el arte. Hoy, cuenta con más de 1.300 millones de fieles en todos los continentes. Retos actuales. Seguir anunciando a Cristo en un mundo secularizado. Defender la dignidad humana frente a la violencia, la pobreza y la injusticia. Trabajar por la unidad de los cristianos y el diálogo con otras religiones. Fundamento histórico. Desde el primer siglo, los cristianos reconocieron la primacía de Pedro y de la Iglesia de Roma. Padres de la Iglesia, como San Ignacio de Antioquía, siglo I, llamaron a la Iglesia católica, universal. San Ireneo, siglo II, afirmó que toda Iglesia debía estar en comunión con Roma, donde está la sucesión de Pedro. Ningún documento histórico serio dice que Constantino fundó la Iglesia. Él solo la legalizó. Conclusión espiritual. La Iglesia Católica no es solo una institución. Es la gran familia de Dios en el mundo, fundada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Su misión es llevar el Evangelio a todos los pueblos, ofrecer los sacramentos como medios de gracia y acompañar a cada persona en su camino de fe, esperanza y amor. Jesús fundó una sola Iglesia, visible, con autoridad y misión universal, la Iglesia Católica. Pedro fue el primer papa y sus sucesores continúan guiando al pueblo de Dios. Esta Iglesia ha sobrevivido persecuciones, divisiones y ataques porque está cimentada en la roca que es Cristo, a través de Pedro.
Ser católico no es solo pertenecer a una institución, sino entrar en la gran familia de Dios, guiada por el Espíritu Santo y destinada a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Mateo 16, 18 es la base bíblica, histórica y teológica para afirmar con convicción: la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó y contra la cual las puertas del infierno jamás prevalecerán. Conclusión. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado a Dios de muchas maneras. Las religiones reflejan ese anhelo profundo de lo divino, pero también muestran las limitaciones del hombre en su intento de alcanzar la verdad por sus propios medios. En medio de esa diversidad, la Iglesia Católica no se presenta como una invención humana, ni como una simple tradición cultural, sino como la Iglesia fundada por Jesucristo mismo en el siglo I, confiada a Pedro y transmitida a través de la sucesión apostólica hasta nuestros días. Ella custodia la plenitud de la verdad, conserva la enseñanza íntegra del Evangelio y administra los sacramentos como medios eficaces de salvación. Por eso, querido lector, después de conocer las distintas creencias del mundo, la pregunta que queda es personal y decisiva. ¿Dónde está Cristo hoy, vivo y presente? La respuesta de la fe católica es clara: en su Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Tú eres libre de elegir, pero no olvides que tu decisión es eterna. No se trata de una religión más, sino de tu destino y tu salvación. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí». Juan 14, 6. Él te invita hoy a definirte, a entrar en la casa que Él mismo edificó, a recibir la vida nueva de los sacramentos, a caminar junto a la Iglesia que ha permanecido fiel a lo largo de los siglos. La elección es tuya, pero el llamado viene de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18.